Hace unos 20 millones de años, millón arriba, millón abajo, 8 islas y varios islotes comenzaron a emerger del océano Atlántico. Desde entonces, incontables acontecimientos han tenido lugar en su superficie y también debajo. Erupciones volcánicas, naufragios, conquistas, migraciones, guerras. Todo ha contribuido a crear la historia de este singular archipiélago. Un lugar que ha sido nombrado de innumerables formas a lo largo del tiempo. Una tierra llena de motivos de orgullo y de vergüenza, de gestas impensables y errores imperdonables, de ganadores y perdedores, de triunfos y fracasos, pero sobre todo, una tierra llena de historias que merecen ser contadas como nunca te las habían contado. Adentrándonos en una cultura compuesta por la suma de muchas culturas, navegaremos desde el pasado más remoto hasta donde nos lleven las estrellas. Miles de años condensados en 26 capítulos donde no faltan preguntas, pero sí algunas de las respuestas. Porque ni esta serie trata la típica historia de Canarias, ni se trata de la típica serie de historia. Bienvenidos a En Tierra de Perros, el programa que te descubre las aventuras de la historia de Canarias. Canarias, una tierra de perros repartida en 8 islas situadas en el margen centro-oriental del Océano Atlántico. Islas con formas características que nos conocemos de memoria. Pero ¿por qué son exactamente así y cómo surgieron? Una de las teorías románticas de la aparición de las Islas Canarias es la gran isla de la Atlántida, que se hunde y quedan en superficie pues aquellos picos más altos. Lógicamente, y además como estamos viendo ahora mismo en lo que ha sucedido, la erupción volcánica en La Palma, hace un par de años en El Hierro, lógicamente no responde a ese hundimiento de la, ojalá, ese romántico conocimiento, teoría sobre la Atlántida. En realidad, la referencia al vulcanismo viene dada porque cuando se forma la cordillera del Atlas, en Marruecos, se abre en el Atlántico, bajo el mar, una gran grieta que se va abriendo poco a poco y que hace que el fenómeno volcanológico, los volcanes, vayan expulsando magma en dirección este-oeste. Por eso, la isla más antigua es Fuerteventura, más al este, Lanzarote, y las islas más recientes pues siguen en su normal desarrollo evolutivo de expulsión de lava, La Palma y El Hierro. En realidad sabemos cómo se han formado, sabemos las diferentes fases de construir esos edificios insulares. Lo que no sabemos es por qué se han construido en esa zona que estamos ahora mismo. Sabemos que hay una fase submarina, luego una fase de escudo y al final tenemos esa evolución de edificios más grandes y todavía estamos intentando descifrar el porqué. Desde luego, la volcanología y si hablamos también de las dataciones de las islas, pues cada año que pasa, cada década que pasa, pues tenemos unos avances y tenemos una mejora. Pero por otro lado, ahora mismo lo más importante es
conocer y a entender por qué las islas han crecido en el fondo oceánico, en la área que estamos, ¿no? Tenemos una idea desde cuándo, teniendo en cuenta los sedimentos que hay en el fondo, pero nos interesa la evolución. A pocos centímetros de la superficie se registran temperaturas superiores a los 800 grados centígrados, aunque se trate, como en este caso, de coladas emitidas hace más de 48 horas. Comencemos apuntando hechos que no admiten discusión alguna. El primero, que somos un archipiélago de origen volcánico, concretamente de volcanes que están debajo del mar, pero que cuando se ponen son capaces de hacer brotar tierra nueva en la superficie. Lanzarote y La Graciosa habrían sido las primeras, hace 19 millones de años, seguidas por Fuerteventura, hace 16 y medio. A continuación fue el turno de las Islas Centrales. Tenerife apareció hace 15,7 millones de años. Gran Canaria hace 13,7 y más tarde vino La Gomera, que ha celebrado ya 12 millones de cumpleaños. Las otras dos islas, en comparación, son unas chiquillas, unas recién llegadas, ya que La Palma no tiene más de 2 millones de años y El Hierro solo uno, el otro día, como quien dice. La edad exacta, en la geología no podemos ir con tanta precisión, podemos tener las edades de la actividad siempre subaérea, porque así nos permiten las distintas técnicas que se han empleado, sobre todo dataciones a través de isótopos o dataciones a través de paleomagnetismo, pero nos falta una gran parte de edad de las islas, que es la parte que está debajo del agua. Todavía no existe la tecnología, no existe el conocimiento y las técnicas que nos pueden permitir datar esos edificios insulares debajo del nivel del mar. Podemos hacer una datación en función de relación entre islas, pero también tenemos factores externos como es la erosión del propio medio, algo que dificulta también tomar las muestras y tener las dataciones correctas. Si con esto los expertos no son capaces de ponerse del todo de acuerdo, tomen aire porque lo del origen es aún más confuso. La teoría del punto caliente es parte de la base de que fue un punto caliente situado en el manto terrestre, por debajo de las placas, el culpable de que estemos donde estamos. La teoría del punto caliente quizás es la teoría que ha resuelto más incógnitas de las demás teorías, ¿no? Comparando con las demás, viendo, digamos, paralelismos entre otros archipiélagos, el más famoso, el de Hawái, donde tenemos una placa oceánica viajando por encima de una anomalía térmica, que en ese caso es una pluma mantélica, que a través de la fractura pues, se generan esos edificios volcánicos. En esa teoría, los edificios volcánicos, o si quieren las islas, las más alejadas son las más antiguas y las más nuevas, las que dan erupciones, son las que están sobre este punto de anomalía. Hay quienes decidieron optar por la teoría de la fractura propagante. En el norte de África, donde está la cadena de Atlas, pues también ha habido vulcanismo y al principio se ha pensado que quizás está relacionado con la actividad que tenemos en Canarias. El problema que tiene esa teoría es que no hay ningún dato que nos indica que esa fractura del norte de África pues llega a través de la placa, a través de la corteza oceánica, que llegue aquí en las islas, ¿no? Entonces, como teoría, le falta un punto muy importante, que es argumentar con datos. Otra teoría fue la de bloques elevados, donde cada isla es un edificio insular independiente, que en momentos de relajación, digamos, del estrés en la corteza oceánica, pues esos bloques se han generado a través del magma que ha subido del mando. En resumen, que la corteza oceánica se fracturó por los puntos más débiles, dando lugar al levantamiento de bloques que conformarían la base de cada una de las islas, lo que sumado a un posterior ascenso del magma. Pues eso, lo que podemos ver en los mapas. Esta es posiblemente una de las teorías que más convence a la comunidad científica. Dado que el origen de las islas y la actividad volcánica que hemos tenido desde la primera fase de construcción en el fondo oceánico
no se puede explicar en su totalidad con una teoría, pues como en la teoría de la fractura propaganda el problema es que no hemos encontrado esa fractura cerca de las islas, la teoría de bloques elevados tiene un problema que es que con esa teoría no se puede explicar la cantidad de magma y la duración de la actividad volcánica en el archipiélago, ¿no? Llevamos más de 20 millones de actividad sobre el nivel del mar y más casi de 50 millones de actividad sobre el fondo oceánico. Y por eso, aunque usamos ahora mismo la teoría del punto caliente, tampoco podemos aplicarla 100% por el hecho que aquí hay ciertas diferencias con otros archipiélagos, que el primer archipiélago que se da como modelo en esa teoría es el del Hawái, porque las islas aquí, al contrario de las islas en el Pacífico, pues tienen una duración de volcanismo, tienen una duración de la actividad mucho más larga, hablamos ya de millones de años, y luego tenemos otros fenómenos como es la elevación de los propios edificios insulares y la falta de subsidencia. Se ha ideado un modelo unificador, que ese modelo tiene en cuenta tanto las compresiones, tanto el estrés que hay en el área por el movimiento de la placa, como también la teoría del punto caliente, que sería, digamos, la teoría que ahora mismo es la que quizás nos puede mejor explicar el porqué del volcanismo. El modelo unificador bebe un poco de todo, ya que considera que el magma originado en un punto caliente de carácter residual sale al exterior como consecuencia de los movimientos de comprensión y distensión que origina la tectónica. Durante la distensión se fractura la corteza y por la comprensión se elevan los bloques. O sea, mezcle todos los ingredientes a su gusto, que viene a decir que todas las teorías anteriores tenían algo de razón, pero no toda. En total, han sido 16 erupciones volcánicas en poco menos de 600 años, las que han tenido lugar en 4 de las islas. Teniendo en cuenta que el periodo histórico para las islas es los últimos 550-600 años, en realidad no podemos decir con seguridad si son un número alto o bajo. ¿Por qué? Porque tenemos también que tener en cuenta toda la actividad desde millones de años que tenemos en la área. Está claro que las erupciones históricas han afectado a la población y como tal, pues siempre se intenta hacer una estadística, ¿no? Pero en realidad es de poca importancia, ya que sabemos que en los próximos miles de años pues vamos a seguir teniendo erupciones. La primera, como no podía ser de otro modo, la isla de La Palma, la más castigada por la furia de los volcanes. Pero aunque durante mucho tiempo se creyó que la primera actividad se había producido en 1585, es casi seguro que un siglo antes los volcanes de Tacante o Montaña Quemada ya dieran un primer aviso de lo que estaba por llegar en el periodo de tiempo comprendido entre 1470 y 1492. Lo mismo sucede con el volcán de Pico Viejo, en la isla de Tenerife, del que se piensa que pudo celebrar a su particular modo el descubrimiento de América en 1492, entrando en erupción a bombo y platillo. Los datos son escasos y no del todo concluyentes, pero ahí queda eso. De modo que regresemos a la isla de La Palma, al año 1585, puesto que ahí sí hubo testigos y crónicas de todos los tipos, colores y formas. Desde el mes de mayo y durante los 84 días siguientes, el volcán de Tajuya sacudió la isla y asustó a sus pobladores, especialmente a los de Nuevo Cuño, los que aún no entendían del todo cómo se las gasta en nuestro archipiélago la madre naturaleza. La isla de La Palma es quizás la isla más activa dentro de ese periodo histórico que existe para Canarias, ¿no? Esos 500-600 años. El 1585 fue la erupción de Tajuya en la parte occidental del volcán del área de Cumbre Vieja, que ha sido registrada por el ingeniero italiano Torriani. Ha dejado escritos contando cómo se ha desarrollado esa erupción, la sismicidad que hubo y además la evolución de las coladas de lavas y, como no, la salida de unas estructuras
en el punto más alto del cono, que son conocidas esas estructuras como campanarios del Gedei, que en realidad no es nada más que magma que estaba estacionado en profundidades menores, que ha sido empujado con más fuerza desde el magma que venía desde abajo y ha dado la erupción. Tras la tempestad llegó la calma, unas 6 décadas de calma hasta que en la misma isla el volcán de Tagalate reclamó también su dosis de protagonismo y casi sin tiempo para reponerse, entre 1677 y 1678 hizo lo propio el volcán de San Antonio. Cuando La Palma parecía tener el monopolio de erupciones volcánicas, el 31 de diciembre de 1704, para finalizar el año por todo lo alto, la isla de Tenerife se despertó con la erupción del volcán de 7 Fuentes. La cosa cogió tan por sorpresa a todos que el obispo de Tenerife llegó a pensar que en los montes de Tenerife estaban poseídos por una fuerza maligna y decidió realizarles un exorcismo. Imaginamos que fue algo digno de ver, pero ya les decimos que no sirvió de mucho. Lo de 7 Fuentes fue solo el comienzo. En cuestión de semanas tomaron el relevo primero el volcán de Fasnia y a continuación el de Arafo, para terminar entrando en juego, ya en 1706, el volcán de arenas negras de Garachico. ¿Qué dijeron las autoridades eclesiásticas? Que era un castigo por la falta de fervor y devoción de los habitantes de la isla. Está claro que esa gente no perdía la oportunidad de barrer siempre para casa. Siempre los fenómenos naturales que venían con una intensidad muy alta, como son las erupciones volcánicas, han sido vinculados con divinidades y con castigos. Y no solamente en Canarias, tenemos los ejemplos de Hawái o los ejemplos de las islas en Caribe. Y aquí en Canarias también, ¿no? Por eso siempre durante la erupción se han querido apaciguar ese castigo haciendo procesiones, sacando las imágenes de los templos y llamar a los fieles pues, de volver al camino de Dios. Y uno de esos ejemplos también fue aquí durante la erupción, la triple erupción de Fasnia, 7 Fuentes de Arafo, donde el obispo de la isla pues, ha llamado a la gente de volver al camino de Dios, y porque la erupción era el castigo porque la gente ya no creía. La Palma vuelve a ser protagonista de este relato, cerrando un círculo que, como hemos visto, ya había comenzado en esta isla. En 1949 tuvo lugar la erupción del volcán de Cumbre Vieja. En 1971 es el Teneguía el que decide estallar. Ya con la televisión tomando imágenes y con unos vecinos intranquilos, pero que en muchos casos ya habían vivido la experiencia anterior, por lo que tampoco les cogía de nuevas. Imágenes espectaculares, pocos daños, mucha curiosidad y el convencimiento de que sería la última vez que veríamos en esta generación un espectáculo similar. Allá por el 1971, una base americana que tenía que trabajaban supuestamente sobre el registro de cetáceos, pero más bien era una base que intentaba definir y registrar toda la actividad submarina que había en la zona de Atlántico, pues empezó a tener unos registros a través de los hidrófonos que no era nada más que una actividad sísmica. A los pocos días pues hemos tenido la erupción del Teneguía en el sur de la isla de La Palma. Fue una erupción relativamente de baja intensidad que muchos de los habitantes han visto desde la ladera del volcán de San Antonio, y siendo tan cerca del mar pues no ha afectado, menos la sismicidad, no ha afectado a la isla. Pero ya saben lo que dicen: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Pues la naturaleza comparte el mismo macabro sentido del humor, ya que el 19 de septiembre de 2021 el volcán de Cumbre Vieja decidió que también quería su propia página de Wikipedia en la historia. Fue un acontecimiento que primero seguimos con curiosidad, luego con fascinación y finalmente con horror. Porque a la naturaleza, por si no les ha quedado claro, le importa muy poco nuestros sentimientos o recuerdos, ni las lágrimas ni las cámaras de televisión.
se rige por sus propios designios, yendo a la velocidad que le place, atravesando las zonas que cree conveniente y destrozando o dejando de destrozar caprichosamente todo cuanto se planta en su camino. No podemos terminar este repaso a la actividad volcánica en el archipiélago canario sin hacer referencia a lo sucedido en el año 2011 en la isla de El Hierro, con la erupción de un volcán submarino. Y ya que hemos hablado de volcanes y todo tipo de movimientos caprichosos por parte de la naturaleza, no está de más echar un vistazo a la evolución de los terremotos en nuestro archipiélago. Las islas son de origen volcánico, es decir, que se han creado a partir de volcanes. Con los terremotos es mucho más difícil de constatar el paso de un terremoto histórico o anterior al periodo histórico en la isla. Sí que se puede observar por medio, pues haciendo una zanja y viendo la falla donde se generó ese terremoto, o por posibles deslizamientos que produjeran el terremoto, pero es mucho más difícil de constatar la ocurrencia de terremotos que la del fenómeno volcánico. La actividad sísmica en las Islas Canarias, en términos globales, es una actividad moderada. No podemos decir que tenemos una actividad sísmica alta como hay en otros países, como por ejemplo Japón o incluso más cerca de nosotros Italia. La sismicidad, los terremotos en las Islas Canarias están mayoritariamente vinculados con la actividad volcánica. Durante ese transcurso del magma por el interior de la Tierra, pues se generan ciertas tensiones que producen terremotos, y ese es el caso de los terremotos con origen volcánico. Quiero decir que puede ser que no veamos salir lava al exterior, pero si en el interior de la Tierra la actividad volcánica es alta y hay magma que se está intentando abrir paso, registraremos muchos más terremotos que en el caso contrario. En concreto, en las Islas Canarias, la actividad sísmica o el número de terremotos que ocurren anualmente, por ejemplo, es muy irregular, porque, como decía, depende de la actividad volcánica. Entonces hay años que podemos registrar del orden de 100 terremotos en un año, y otros que se pueden registrar, como el 2021 o el 2011, donde se registraron más de 10.000 terremotos. Y también hay que tener en cuenta que ahora mismo tenemos capacidad de registrar esos terremotos. Antes del año 2000 había muchos terremotos que no los registrábamos porque no teníamos los sensores instalados, de modo que pudiéramos ser conscientes de esa actividad sísmica de intensidad muy baja que la población no siente. Para ser capaces de saber qué ocurren esos terremotos y dónde ocurren, lo que hacemos es colocar en distintos puntos de cada una de las islas aparatos que se llaman sismómetros y que miden la vibración del suelo, miden con qué velocidad se está moviendo el suelo. Actualmente en las Islas Canarias hay más de 50 de estos sismómetros, y esos datos que registran de forma continua a lo largo de las 24 horas del día se transmiten en tiempo real al Centro de Recepción de Datos del Instituto Geográfico Nacional, y todos esos datos de forma conjunta se analizan con ordenadores y también con personal. La vigilancia de la actividad sísmica en las Islas Canarias entraña ciertas dificultades, porque evidentemente es mucho más fácil colocar estos sismómetros en tierra que en el mar. Entonces estamos limitados a que casi toda nuestra instrumentación está situada en tierra, y eso hace que no tengamos esa capacidad que podríamos tener cuando ocurren, por ejemplo, en el interior de la península ibérica, y podemos rodear a la fuente sísmica, podemos rodear el epicentro de sensores sísmicos, de sismómetros. En cambio, en las Islas Canarias eso puede no ocurrir. Podemos tener terremotos que ocurren
entre Tenerife y Gran Canaria, y no tenemos sensores justo encima del terremoto, tenemos solamente sensores en la isla de Tenerife y hay zonas que no están cubiertas porque están ocupadas por el mar. Pero si queremos poner algunos ejemplos para ver que no solo los volcanes son capaces de causar intranquilidad en la población, los majoreros tuvieron que hacer frente entre 1914 y 1917 a un buen número de fuertes terremotos, de los cuales los más fuertes tuvieron lugar en 1915, causando graves daños a la isla de Fuerteventura. Y más cercano en el tiempo tenemos lo que sucedió en Tenerife el 9 de mayo de 1989, cuando la tierra tembló alcanzando una magnitud de 5,3 grados en la escala Richter. El sismo se dejó sentir en toda la isla y también, aunque en menor medida, en las islas próximas. ¿Su origen? Los datos históricos que tenemos a partir del siglo XIV nos dicen que Canarias ha experimentado terremotos de hasta magnitud 6, es decir, que podemos esperar terremotos de magnitud 5 y pico, 5,5, no de forma frecuente, pero sí que podemos esperarlos. Entonces debemos estar preparados para poder resistir estos terremotos, tanto en las construcciones donde habitamos, como la población tiene que saber que esos terremotos es posible que ocurran en algún momento. Esta es una partida de ajedrez a muy largo plazo y la naturaleza aún no ha dicho su última palabra. Y si algo nos ha enseñado la historia es que, aunque tarde, al final siempre la dice. Los vulcanólogos aseguran que en el futuro aparecerán nuevas islas, siempre hacia la zona oeste, y que recíprocamente algunas de las islas más viejas, como Lanzarote o Fuerteventura, acabarán desapareciendo bajo el mar por culpa de la erosión.